no siempre la muerte llega con estruendo. A veces, entra en silencio. Pálida, cortés, casi humana. Y cuando la ves frente a ti, ya no hay tiempo para correr. El pálido visitante no es un cuento cualquiera. Es una advertencia vestida de elegancia. Un susurro que dice: todo lo que amas es efímero. José María Castroviejo fue un autor gallego con un don para lo etéreo. Sus relatos cruzan lo real y lo sobrenatural con la facilidad de un suspiro. Católico, conservador, nostálgico. Pero sobre todo, un narrador de lo invisible. El pálido visitante es uno de esos cuentos breves pero imborrables. Porque en pocas páginas, Castroviejo consigue algo muy difícil: hacer que el lector sienta la presencia de la muerte. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y concisa, hemos dividido el libro El pálido visitante de José María Castroviejo en secciones temáticas principales. Esta estructura nos permitirá recorrer de forma ordenada y progresiva los relatos de apariciones, avisos y presencias misteriosas que pueblan el imaginario gallego, destacando los elementos clave de cada historia y el trasfondo cultural que las rodea. Esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de ofrecer una guía narrativa que acompañe la lectura y el estudio de este fascinante libro. 1. Introducción: Galicia, tierra de presagios. En la antesala de los relatos, la voz del autor se alza como si fuese el viento mismo que recorre los acantilados de Finisterre, ese rincón remoto y rocoso donde el mundo parece terminar. Desde el inicio, José María Castroviejo nos sumerge en un paisaje que no es solo físico, sino también espiritual. Galicia, en su mirada, no es únicamente un territorio al noroeste de España, sino un universo propio, lleno de símbolos, de memorias que no mueren, y de un silencio denso que parece esconder algo más allá de lo visible. El que ha vivido en Galicia y ha recorrido sus caminos en soledad sabe que en el aire pesa una presencia antigua. Con esta frase, el autor marca el tono de lo que está por venir. No hablaremos solo de fantasmas o apariciones, sino de una forma de ver el mundo. De un lugar donde la muerte y la vida no están tan separadas, donde los vivos no temen tanto al más allá como podrían temer a la incomprensión de lo inexplicable. Castroviejo nos invita a acompañarlo en este viaje, no como escépticos, sino como oyentes atentos. No pretendo convencer a nadie, solo cuento lo que vi o me contaron quienes merecen crédito, dice en uno de los pasajes, dejando claro que estos relatos no buscan probar nada, sino compartir una experiencia profundamente humana: el asombro, el misterio, el escalofrío de lo desconocido. Galicia, y en particular el Finisterre, se presenta aquí como un espacio liminal, un umbral entre dos mundos. En las aldeas más apartadas, en los caminos envueltos en niebla, y en los cementerios junto al mar, las historias sobreviven de generación en generación. No son cuentos para asustar niños, sino fragmentos de memoria colectiva que los mayores narran con un tono grave, sin adornos, como quien entrega un secreto. Lo vi con mis propios ojos, dicen algunos. Y aunque el relato parezca imposible, la mirada del que lo cuenta no deja lugar a la duda. El autor nos describe los rostros curtidos de los marineros, la sabiduría resignada de las ancianas que rezan mirando al mar, y el silencio con el que se acepta la muerte en estas tierras. Ese silencio no es indiferencia, sino respeto. Porque aquí, morir no es desaparecer del todo. Los difuntos siguen entre los vivos, a veces dejando señales, otras simplemente observando desde un rincón invisible. Y es que, como Castroviejo sugiere, en Galicia nadie muere del todo mientras se le recuerde, y mientras su sombra siga cruzando algún sendero a la hora del crepúsculo. Este inicio, más que un prólogo, es una declaración de intenciones. No encontraremos aquí grandes alardes ni escenas espectaculares. El verdadero terror o asombro no está en lo que se muestra con estridencia, sino en lo que se insinúa. La atmósfera pesa, y ese peso se nota en cada palabra. La lluvia constante, las piedras cubiertas de musgo, las casas de piedra gris donde las puertas crujen por la noche. Todo forma parte de un entramado que, aunque parezca cotidiano, oculta en sus grietas un mundo paralelo. En esta sección introductoria, el autor también nos habla de su propio papel. No como protagonista, sino como testigo y cronista. Se mueve entre el respeto por la tradición oral y la necesidad de dejar testimonio escrito. Yo no inventé estas historias, aclara. Solo las recojo para que no se pierdan. Y ese gesto, casi devocional, convierte a Castroviejo en algo más que un narrador, se vuelve un puente entre el ayer y el ahora, entre lo que fue y lo que tal vez sigue siendo. Hay algo profundamente literario y también ético en este enfoque. El autor no se burla, no cuestiona, no desmonta las creencias de quienes le hablaron. Al contrario, las trata con el mismo cuidado con que uno sostiene una reliquia frágil.
Porque detrás de cada historia hay una vida, una pérdida, una emoción genuina. Y esa autenticidad es la que le da valor al relato, aunque no podamos comprobarlo con los ojos. Aquí es importante hacer una breve pausa reflexiva. Porque lo que propone Castroviejo no es solo escuchar historias de aparecidos. Es reconocer que en el corazón de cada cultura hay una forma de lidiar con lo inexplicable. Y Galicia, como tantas otras tierras marcadas por la historia, la soledad y la muerte temprana, ha tejido un universo simbólico donde los muertos siguen teniendo voz. Así, termina esta introducción como quien enciende una vela antes de adentrarse en un santuario. Sabemos que lo que sigue no será una colección de cuentos sueltos, sino un entramado de vivencias que nos obligarán a mirar con otros ojos lo que creíamos conocer. Y mientras el autor nos deja en la puerta de la primera historia concreta, sentimos que el pálido visitante del título no es un ser con rostro definido, sino una presencia que ya está con nosotros, escuchando. Respirando despacio, esperando. 2. Primeras señales y apariciones tenues. En las primeras páginas donde se despliegan los relatos del Finisterre, el autor nos conduce suavemente hacia un territorio donde lo inexplicable no se impone con fuerza, sino que se insinúa con delicadeza. Son episodios breves, pero cargados de esa bruma tan gallega, donde el misterio no grita, sino que susurra. Una de las primeras historias transcurre en la aldea del Ouro, cuando aún no había electricidad y las noches eran verdaderamente oscuras. Allí, una mujer llamada Dominga, ya entrada en años, salía cada noche a cerrar el corral y revisar que sus animales estuvieran seguros. Aquella noche, sin embargo, algo distinto ocurrió. Apenas abrió la puerta, vio, o creyó ver, una figura parada al pie del hórreo, inmóvil. No se movía, no hablaba, no respiraba. Y sin embargo, estaba allí. Era como una sombra más negra que la noche, describiría después. Dominga no gritó. Se santiguó y retrocedió lentamente. Al volver al día siguiente, no había ni rastro, ni pisadas en la tierra húmeda. Pero esa noche, y muchas otras que le siguieron, escuchó ruidos suaves alrededor de la casa, como si alguien caminara descalzo por el patio de piedra. Aquí no hay muerte, ni susto extremo, pero sí un primer temblor en el alma. Una señal tenue. Como si alguien quisiera anunciar su presencia sin irrumpir todavía. Castroviejo recoge con respeto este tipo de testimonios, y los trata como si fueran piezas antiguas rescatadas del olvido. Él mismo comenta que no hay que esperar grandes sustos en estas primeras historias, sino aprender a ver lo que apenas se ve. Otro relato, también breve pero inquietante, sucede en los montes cercanos a Cee, donde un joven llamado Eusebio regresaba a casa tras un día de pesca. Subía por el camino de pinos cuando, sin previo aviso, notó que la temperatura descendía bruscamente. El aire se volvió tan frío como en enero, aunque estábamos en julio, dijo. Luego, a la derecha del sendero, entre los árboles, vio una pequeña luz. No era una linterna ni una vela. Era una luz azulada, flotante, que parecía moverse al ritmo de sus pasos. Cada vez que se detenía, la luz también se detenía. Cuando llegó a su casa y lo contó, su madre, una mujer práctica, de pocas palabras, lo miró con una mezcla de temor y resignación. Eso es un aviso, le dijo. Y no quiso añadir nada más. Días después, un vecino falleció repentinamente. La conexión entre ambos hechos no se menciona con claridad, pero se deja caer en el aire, como ocurre siempre en estas tierras, donde nadie afirma nada, pero todos lo entienden. Estas apariciones no buscan escandalizar ni entretener. En ellas hay una especie de educación del espíritu. Aprender a ver más allá del ojo. A respetar lo que no comprendemos. A aceptar que el mundo visible es solo una capa, y que debajo hay otra, más fina y más sutil, donde lo extraordinario respira junto a lo cotidiano. En otro momento, el autor recuerda una conversación con un anciano llamado don Severino, que vivía en una casa de piedra cubierta de yedra, cerca de Noia. Don Severino le contó cómo durante años, todas las noches al dar las 12, una figura pasaba por delante de su ventana. Nunca llamó, nunca miró adentro. Solo pasaba. Siempre a la misma hora. Ya me acostumbré, dijo el viejo. Y cuando una noche no viene, la echo de menos. Aquí, Castroviejo introduce una reflexión breve, pero profunda. Se pregunta si el alma humana no termina por aceptar lo desconocido cuando éste se convierte en rutina. ¿Puede el miedo volverse costumbre? ¿Puede una aparición silenciosa ser parte del paisaje como lo es un árbol o una roca? En estas primeras historias, la presencia del otro lado no tiene forma fija. Puede ser una sombra, una luz, un paso, una brisa helada. Pero siempre hay un código común, nadie grita, nadie huye. Solo se observa, se siente,
se guarda en silencio. Como si los protagonistas supieran que no están solos, pero no tuvieran necesidad de decirlo en voz alta. Al finalizar esta sección, uno queda con la sensación de que en Galicia, la muerte no es abrupta. Se anuncia. Llega despacio. Y antes de que toque la puerta, manda señales. Luces, sombras, pasos, miradas. Como si quisiera darnos tiempo. Tiempo para recordar, para despedirnos, para entender que el mundo no se divide en vivos y muertos, sino en los que ven, y los que aún no han aprendido a mirar. Como los personajes viven estas primeras señales como signos, presagios de eventos cercanos o próximos de ceso. En las aldeas de Galicia profunda, donde los caminos de tierra serpentean entre los muros de piedra y el mar golpea incansable contra los acantilados del Finisterre, el tiempo parece haberse detenido. Allí, entre nieblas persistentes y cielos bajos, las personas han aprendido a leer en el viento, en el silencio y en la sombra, señales que para otros pasarían desapercibidas. José María Castroviejo, en esta sección del libro, recoge con precisión de cronista y con reverencia de creyente, los momentos en que esas señales aparecen. Son sutiles, pero para quienes las experimentan, son claras como una advertencia escrita en el alma. Uno de los relatos que abre esta parte está protagonizado por la señora María de la Riva, una mujer de campo, viuda desde hacía más de 10 años, que vivía sola en una casita cerca del Monte Louredo. María era de pocas palabras, pero de mucha fe. Una noche de noviembre, al cerrar la contraventana, sintió un escalofrío que no supo explicar. No era el frío habitual de Galicia, sino algo más profundo, como si el aire mismo se hubiera vaciado. Al darse vuelta, vio en el marco de la puerta una figura alta, cubierta por una capa negra, sin rostro definido. No la oyó llegar, no vio de dónde venía. Solo estaba allí. Quieto. Mirándola. O, al menos, eso sintió. Yo no me asusté, pero supe que no era de este mundo, confesó después. María se quedó quieta, apretando con fuerza su rosario. La figura no se movió, pero en cuestión de segundos, se desvaneció. No caminó. No huyó. Simplemente dejó de estar. Esa misma noche, ella soñó con su hermana fallecida hacía años, quien le decía, pronto nos veremos, pero no tengas miedo. 3 días después, su único hijo, que trabajaba en el puerto de Corcubión, falleció en un accidente al descargar una red. Al recibir la noticia, María no lloró. Solo repitió en voz baja, él ya lo había venido a buscar. La visión, entonces, se reveló no como amenaza, sino como anuncio. Un mensajero que cruzaba el umbral entre los mundos, advirtiendo sin palabras lo inevitable. Estas apariciones no buscan el espectáculo. No hay alaridos ni estallidos sobrenaturales. Hay silencio, sombra y una certeza que se instala como un peso en el pecho. Castroviejo explica que en Galicia no hay sorpresa ante lo invisible, sino reconocimiento. Como si el alma supiera algo que la razón aún no comprende. En otra historia recogida por el autor, el protagonista es Benito Calvo, un molinero del Valle de Outes. Una noche, mientras regresaba a casa por el camino viejo del bosque, oyó que alguien le seguía. El sonido era claro, pasos lentos, pesados, que se detenían cuando él se detenía. Miró atrás varias veces, pero no vio a nadie. Sin embargo, en cierto momento, sintió una presencia tan cercana que apuró el paso sin mirar más. Algo me rozó el hombro, diría más tarde, pero no había nadie. Al llegar a su casa, se sentó junto al fuego, sin poder hablar. Su mujer le preguntó qué le pasaba, y él solo murmuró, lo vi. O mejor dicho, lo sentí. Esa misma semana, su padre, que vivía en una parroquia cercana, murió mientras dormía. Para Benito, no hubo duda, los pasos eran del alma que venía a despedirse, o de quien lo iba a avisar que el lazo de sangre estaba por romperse. En estos relatos, lo importante no es solo lo que se ve o se escucha, sino cómo se interpreta. Aquí, las personas no necesitan una explicación lógica. Saben, intuyen, sienten. Y esa sensibilidad es parte de su relación con la muerte, que no es ajena ni temida, sino reconocida como parte del ciclo. A veces la muerte no llama a la puerta, escribe Castroviejo, simplemente pasa por el camino, para que uno sepa que viene en camino. Otro testimonio impactante es el de Rosenda Vilar, una joven de Moaña que trabajaba como sirvienta en una casa grande. Una noche, mientras lavaba ropa en la cocina, escuchó como alguien lloraba detrás del biombo. Pensó que era su ama, doña Carmiña, que se había sentido mal, y corrió a verla. Pero estaba dormida. Volvió a la cocina y el llanto persistía. Era un lamento tan triste que me dolía dentro, diría Rosenda.
A la mañana siguiente, llegó un telegrama. Su madre había fallecido durante la noche, en su aldea. Nadie se lo había dicho. Pero ella ya lo sabía. Aquí es inevitable recordar las muchas culturas en las que el alma, antes de partir, visita por última vez a quienes ama. Lo que Castroviejo pone sobre la mesa no es tanto el relato escalofriante, sino el acto de comunicación profunda entre dos mundos. Lo invisible toca a lo visible para avisarle. Y ese contacto es, en muchos casos, un regalo más que una maldición. Lo fascinante de esta sección es que todos los personajes, distintos entre sí en edad, género y lugar, comparten una actitud común, no se rebelan ante la señal. La viven con una mezcla de respeto, temor y aceptación. No se sienten víctimas, sino parte de un orden que no comprenden del todo, pero que aceptan como real. En ese sentido, Galicia se revela no como un lugar mágico, sino como un territorio profundamente conectado con lo espiritual, donde lo invisible tiene lugar y voz. La narrativa de Castroviejo, sin decirlo abiertamente, nos invita a pensar en cómo nosotros, en la vida moderna, hemos perdido esa sensibilidad. La hemos cambiado por explicaciones técnicas, por ruido, por pantallas que nos impiden ver el temblor de la hoja en la ventana o la sombra que pasa cuando nadie debería pasar. Al cerrar esta sección, no nos sentimos aterrados. Nos sentimos más bien conmovidos. Porque estas señales, aunque anuncian la muerte, están llenas de una humanidad serena, de una resignación antigua que entiende que todo en la vida tiene su tiempo. Y que incluso la muerte, cuando llega, puede anunciarse con una caricia invisible, un susurro en la noche, o con una sombra que se queda mirando, sin decir palabra. El tono de respeto y temor que estos avisos despiertan entre los habitantes del lugar. En Galicia, cuando cae la noche y el silencio comienza a pesar más que la bruma, no todo es lo que parece. Entre los muros de piedra y los árboles retorcidos por el viento, hay quienes aseguran haber visto algo. Y aunque esas visiones no siempre tienen nombre ni forma definida, lo que dejan atrás es inconfundible, un profundo respeto, y un miedo antiguo, que no paraliza, pero obliga a callar. José María Castroviejo comienza esta parte del libro sumergiéndonos en esa atmósfera espesa, húmeda, cargada de superstición, pero también de dignidad. En Galicia, el miedo no se grita, se asume. Se vive como una verdad que no necesita demostrarse. Porque cuando alguien recibe una de esas señales, una figura que pasa sin dejar huella, una luz que aparece sin fuente, un susurro donde no hay viento, lo que ocurre no es sorpresa, sino reconocimiento. Uno de los primeros relatos se sitúa en un pequeño caserío cerca de Muxía, donde un anciano llamado Don Nicanor vivía retirado con sus gallinas y sus silencios. Una noche de otoño, tras alimentar a los animales, sintió que alguien lo observaba desde la entrada del sendero. Levantó la vista y vio una figura envuelta en lo oscuro, alta, delgada, inmóvil. No hizo ademán de acercarse ni de hablar. Simplemente estaba allí. Y aunque podría haberse tratado de una ilusión o una sombra, Don Nicanor no lo creyó así. Supe que venía por alguien. No sabía si por mí, pero venía. Y aquí aparece ese tono tan gallego que Castroviejo recoge con maestría, el respeto. Don Nicanor no gritó, no buscó compañía, no intentó ahuyentar a la aparición. Entró a su casa, cerró con llave, encendió una vela, y se sentó a esperar. No con resignación, sino con dignidad. Como si comprendiera que no es uno quien elige cuando vendrán a buscarlo. Al día siguiente, falleció su vecina más cercana, doña Adela, una mujer que había sido como una hermana para él. No era para mí, dijo luego, pero alguien tenía que verla. La visión no era tanto un aviso personal, sino un eco, una reverberación de lo que estaba por ocurrir en la comunidad. Este detalle es importante. En estos relatos, las señales no solo advierten sobre la muerte, sino que fortalecen el tejido social. Quien ve, guarda el secreto, pero lo comparte con respeto. No como un chisme, sino como un legado. Porque en estos pueblos, el miedo no se dramatiza, se honra. Y lo sobrenatural no es un espectáculo, es parte del orden. En otro relato recogido por el autor, una joven llamada Maruxa, de tan solo 16 años, asegura haber escuchado una voz que llamaba por su nombre desde el pozo viejo detrás de su casa. Era de madrugada. Todos dormían. Salió con una vela temblorosa, y no encontró a nadie. Pero la voz se repitió una segunda noche. Esta vez, no salió. Solo se arrodilló junto a la ventana y rezó en silencio. Al compartirlo con su madre, ésta no la reprendió ni se burló. La abrazó fuerte y le dijo, eso es porque tú estás limpia, y los limpios oyen antes. A la semana, murió un primo lejano, con quien Maruxa había tenido una conexión muy especial de niña. Lo conmovedor es que, más allá del susto inicial,
el temor que sienten los personajes nunca se vuelve desesperación. Es un miedo contenido, reverente. Como el que se tiene frente a un misterio que se respeta, no porque se entienda, sino precisamente porque no se entiende. En estos lugares, escribe Castroviejo, las almas saben más que los ojos, y por eso ven lo que los otros no pueden. En la parroquia de Lira, un pescador llamado Don Ramón, curtido por el salitre y las tormentas, contaba que desde joven veía luces que flotaban sobre las barcas vacías, justo antes de que ocurriera una desgracia en el mar. No todos le creían. Pero él no intentaba convencer a nadie. Solo decía, cuando la muerte quiere hablar, no necesita palabras. Manda un brillo. Y si lo ves, es porque te eligió como testigo. La forma en que don Ramón lo decía no era para asustar, sino para advertir. Hay un código tácito entre los que han recibido la señal, no se jactan, no lo repiten como una hazaña. Simplemente, lo aceptan. Y eso es quizás lo más poderoso, el temor no se vive como debilidad, sino como lucidez. Una sensibilidad abierta a lo invisible. En muchos de estos testimonios, la gente ni siquiera necesita ver una figura para saber que algo está mal. Basta con que los perros aúllen sin razón, o que las velas no prendan a la primera, o que un espejo se empañe sin motivo. Cualquier alteración del orden habitual es recibida con una mezcla de temor y solemnidad. Y cuando se confirma lo temido, un accidente, una muerte, una desaparición, nadie dice lo sabía con orgullo. Lo dicen bajando la voz. Porque en Galicia, decir que uno ha sido tocado por el anuncio de la muerte no da poder, da responsabilidad. Este respeto profundo hacia lo inexplicable también puede encontrarse en culturas tan diversas como la japonesa o la de los pueblos nórdicos, donde los augurios, las sombras y las visitas no deseadas son tomadas con seriedad. No con burla. Lo que Castroviejo recoge en su libro es parte de esa sabiduría ancestral que nos recuerda que no todo se puede racionalizar, y que hay cosas que es mejor escuchar, en silencio. Al cerrar esta sección, el lector no se siente sobresaltado, sino emocionado. Porque estos relatos, aunque breves, no son simples cuentos de fantasmas. Son testimonios de cómo un pueblo entero, generación tras generación, ha aprendido a convivir con lo invisible. Y a hacerlo no con histeria, sino con la calma de quien ha entendido que el mundo está hecho de capas, y que hay una, muy fina, donde lo real y lo espiritual se rozan cada noche, cuando nadie mira, pero todos sienten. 3. Encuentros con lo inexplicable. Historias en las que pueden vislumbrarse entidades o sombras, presencias más definidas. Nos adentramos ahora en relatos donde lo evanescente cobra formas más claras y reconocibles. Los encuentros de esta sección no son meras insinuaciones, sino presencias concretas, sombras alargadas, figuras humanas que cruzan caminos solitarios. Apariciones que irrumpen en la realidad con una gravedad que no admite dudas. La primera historia se sitúa en un cruce cerca de Corme, en una noche sin luna. Un labrador, Manuel Pereiro, regresaba a casa desde el paso de su tío tras ayudar con la vendimia. Al doblar una curva, sintió que alguien lo esperaba. Ante él apareció una figura alta, con capa y sombrero, su rostro, cubierto por la sombra, parecía mirar sin ver. Manuel detuvo el carro y señaló con voz temblorosa, ¿quién va ahí? Pero la figura se quedó inmóvil. No habló. Manuel, con el temblor recorriéndole todo el cuerpo, solo alcanzó a decir, se me heló la sangre. Luego, la silueta se desvaneció en medio de la oscuridad, dejando el eco de unas pisadas sobre las hojas secas. Este encuentro impacta porque aquí sí hay forma reconocible. No es la sombra o el viento, es una presencia intencionada. Manuel no tardó en divulgar lo ocurrido, no intentó ocultarlo. Invitaba a quienes caminaban de noche a desviarse de ese cruce, pues allí sigue esperando. Para él, el miedo no fue gestual, sino social, saber que podía volver a aparecer y afectar a otros. El segundo relato tiene lugar en el faro de Finisterre. Una farera, Eloísa Muñiz, contaba haber visto, mientras hacía guardia, una mujer de luto recorriendo el pasillo interior del faro. Vestía como si fuera a un entierro antiguo, y aunque no abría los labios, su rostro expresaba pena. Tenía los mismos zapatos que llevaba mi madre cuando murió, decía Eloísa con la voz contenida. La figura no cruzó hacia ella, simplemente pasó y desapareció en la sala de los focos. Al día siguiente, Eloísa enfermó repentinamente y falleció antes de recibir auxilio médico. Quienes la conocieron afirmaron, aquel fantasma vino por las dos. Aquí, la aparición no solo se muestra, sino que también acompaña un proceso de muerte, un tránsito final que la figura parece guiar. Menos evidente, pero igual de perturbador, es el relato de Carlos Seijo, un maestro rural en una aldea cerca de Dumbría. Una mañana al abrir la puerta de la escuela, encontró a su alumno,
un niño de 9 años, temblando y murmurando, lo vi. Me lo dijo al oído. Según el niño, vio una figura en la pizarra, un hombre alto, con mirada triste, que alzó un dedo y se desvaneció. Impresionado, el maestro no ridiculizó al chico. En lugar de eso, interrumpió la clase y cerró la escuela por el día. Al día siguiente, se supo que el padre del niño había sufrido un accidente doméstico y estaba grave. Carlos nunca lo contó, pero cerró la libreta con una frase: a veces hablan antes que nosotros. Esta sección de encuentros es poderosa porque define un escalón más avanzado en la aparición. Aquí ya no se sugiere, se enfrenta a una realidad que exige atención. El temor que provocan estas presencias no se disuelve en el escepticismo, al contrario, arraiga en la comunidad. Se comparte sin alarde, pero con la responsabilidad de avisar. La historia del niño ilustra esto muy bien: la aparición no es un espectáculo, sino un aviso que cambia vidas. Es un momento donde lo misterioso colisiona con lo moral. Debemos temer o agradecer. En Moby Dick, Melville plantea algo similar: el capitán Ahab persigue una sombra de su destino y termina consumido. Aquí, las sombras no nos persiguen, nos previenen. No son antagonistas, sino señales. Y en ese gesto nace el respeto, no se enfrenta, se escucha. Castroviejo, observador y cronista, no dice si cree o no. Su fuerza está en cómo retrata esa reacción, la comunidad que acompaña, que regresa al lugar con cautela, que recuerda y previene para que no suceda de nuevo. Nos recuerda que en ese cruce, en ese faro, en esa escuela, lo inexplicable no es anécdota, es parte del mundo. Y merece reverencia. Impacto emocional en quienes las presencian: miedo, angustia o consuelo. Al avanzar en estos relatos, nos adentramos en una realidad donde lo invisible no solo se insinúa, sino que se manifiesta con claridad, dejando una huella profunda en el alma de quienes lo viven. Las apariciones y sombras descritas por José María Castroviejo en El pálido visitante no son simples fantasmas, sino presencias cargadas de significado, que despiertan en las personas emociones intensas y contradictorias. Miedo, angustia, pero también consuelo. El primer encuentro que nos relata ocurre en la aldea de Sansurso, donde Marcos, un hombre dedicado a la pesca, vive una experiencia que transformó su forma de entender la muerte. Una noche fría, mientras regresaba del puerto, una figura femenina apareció junto a la orilla, con un vestido blanco que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Marcos describe que sus ojos no tenían brillo, pero miraban con una tristeza infinita. La sensación que lo invadió fue primero de pánico, sentí un frío que me heló hasta los huesos, y el corazón me latía como nunca. Sin embargo, esa misma presencia, silenciosa y paciente, le transmitió una calma inesperada. Como si en medio de la tormenta, el espíritu le susurrara: no temas, ya todo está por terminar. Este relato ilustra la ambivalencia emocional que acompañaba a los encuentros. El miedo inicial es natural, pero se ve contrapesado por una extraña sensación de paz. Marcos, un hombre acostumbrado al rigor del mar y la dureza de la vida rural, reconoció en esa aparición algo que iba más allá del terror, un consuelo silencioso ante la inevitabilidad. En otro caso, el de Isabelita, una joven de la parroquia de Carballo, la aparición fue mucho más angustiante. Durante varios días, escuchaba pasos detrás de su casa, como si alguien la siguiera. Una noche, al voltear, vio una sombra negra que se deslizaba entre los árboles sin emitir sonido. Me paralicé, confesó, sentí que mi respiración se detenía, y un nudo en la garganta que no me dejó gritar. Esta presencia no se manifestaba con forma definida, pero su sola proximidad provocaba un temor intenso, que la llevó a buscar ayuda y protección en el pueblo. El impacto emocional en Isabelita fue tan fuerte que afectó su rutina diaria y su salud. Castroviejo no oculta los efectos que estas experiencias pueden tener en la psique humana. No es solo la imagen que se ve, sino el peso que deja en el corazón. Esta declaración nos recuerda que, en muchas culturas, el miedo a lo inexplicable no es solo un miedo superficial, sino un conflicto interno, que puede tornarse en angustia profunda. Sin embargo, no todos los encuentros son de miedo o angustia. La historia de Don Mateo, un anciano labrador de la comarca de Soneira, es ejemplo de cómo estas presencias también pueden ofrecer consuelo. Durante sus últimos días, Don Mateo contó que vio a su esposa, fallecida hacía años, visitándolo en la penumbra de su casa. No habló, dijo él, solo me sonrió y me apretó la mano. Fue como si me dijera que todo estaba bien, que no debía temer al final. Para Don Mateo, esa aparición fue un bálsamo, un alivio para el alma que enfrentaba la cercanía de la muerte con serenidad renovada. Este contraste entre el miedo y el consuelo refleja la complejidad del fenómeno narrado por Castroviejo. La muerte no se presenta solo como una amenaza, sino también como un tránsito,
Una transición acompañada por presencias que pueden ser tanto ominosas como protectoras. El autor también destaca cómo estas experiencias afectan no solo a quienes ven las apariciones, sino a sus familias y comunidades. Cuando alguien ha tenido un encuentro, las palabras que pronuncia, las miradas, los silencios, se convierten en parte de la memoria colectiva. El miedo se transmite, pero también la esperanza, escribe Castroviejo, porque al final, estas presencias nos recuerdan que no estamos solos, ni siquiera en el momento de partir. En la narrativa gallega, como en muchas tradiciones ancestrales, el encuentro con lo inexplicable es también un recordatorio de la fragilidad humana y la conexión profunda con el más allá. La vida y la muerte se entrelazan en un ciclo donde lo invisible cumple un papel esencial, no solo como misterio, sino como puente emocional y espiritual. Una reflexión final nos invita a contemplar la naturaleza de estas apariciones desde una perspectiva más amplia. Como en las leyendas nórdicas o en los cuentos indígenas, la presencia de lo sobrenatural en la cotidianidad es una forma de relacionarse con la finitud y el sentido último de la existencia. El miedo que generan no es una reacción irracional, sino una señal de respeto ante un enigma que aún escapa a la razón. Así, en esta sección, Castroviejo nos muestra un mundo donde lo inexplicable se vive con una mezcla de temor y aceptación, donde la muerte no es solo ausencia, sino también presencia, y donde los vivos y los muertos se comunican en silencios que son más elocuentes que cualquier palabra. La frontera entre lo real y lo fantasmagórico. En este capítulo, José María Castroviejo nos conduce por ese umbral invisible pero tangible que separa lo cotidiano de lo sobrenatural, esa línea difusa donde lo real se disuelve y se mezcla con lo fantasmagórico. Aquí, los relatos nos muestran cómo, en Galicia, esta frontera no siempre está clara ni es motivo de duda. Para sus habitantes, a veces la realidad se extiende más allá de lo visible. Y la experiencia se sitúa en ese espacio liminal donde todo puede ser y nada se explica del todo. Uno de los relatos más reveladores sucede en un caserío cercano a Ponteceso. José, un hombre curtido por años de trabajo en el campo, cuenta cómo una noche mientras descansaba tras la cena, sintió un extraño frío que no venía del viento ni del invierno. Al mirar hacia la ventana, vio una sombra que se movía lentamente entre los árboles. Lo que llamó la atención no fue solo la presencia, sino la manera en que parecía desafiar la lógica. No era una sombra común, dice, porque tenía contornos definidos, y sin embargo, parecía desvanecerse y reaparecer. Como si estuviera hecha de humo y luz a la vez. Para José, ese encuentro fue un desafío a la percepción. ¿Es esto real?, se preguntaba, o solo un juego de la mente cansada. Pero lo cierto es que esa misma noche, en la aldea, se reportó la muerte súbita de un vecino. Esa coincidencia dejó a José sin respuestas claras, atrapado entre lo que vio y lo que la realidad confirmó. Este estado de ambigüedad es constante en los relatos que Castroviejo reúne. La frontera entre lo tangible y lo etéreo se vuelve casi un espacio compartido, donde los vivos y los muertos parecen cruzar con facilidad. En el pueblo de Camariñas, Lola, una mujer joven, narró cómo en la vieja iglesia vio una figura envuelta en luz que se deslizaba entre las columnas, como un suspiro de la historia. Nadie más la vio, pero para ella, aquella aparición no era ni sueño ni alucinación, sino un mensaje silencioso. Este fenómeno de coexistencia entre real y espectral recuerda a las ideas del escritor británico M.R. James, quien afirmaba que el verdadero horror está en lo plausible, en ese algo que está justo al borde de la percepción humana. Castroviejo recoge esta sensación con maestría, mostrando que en Galicia no hay necesidad de explicar, el misterio se vive y se acepta. Otro ejemplo nos lo ofrece el relato de Manuela, una partera que una madrugada atendió a una mujer en trabajo de parto. Mientras ayudaba en la penumbra, sintió la presencia de una figura a su lado, que parecía observar y acompañar el alumbramiento. Era como un ángel o un alma antigua, confesó Manuela, tan real que podía sentir su aliento, pero intangible, como si fuera parte del aire. Esa experiencia dejó en ella una mezcla de miedo y reverencia. Esa noche supe que lo que tocamos con la mano no siempre es lo único que existe. Aquí, lo real y lo fantasmagórico se funden, desdibujando la línea que separa el mundo físico del espiritual. No se trata de una ilusión o un sueño, sino de una realidad paralela que convive con la nuestra, invisible para muchos pero palpable para quienes tienen el don o la desgracia de percibirla. Castroviejo también subraya que esta frontera no solo es un espacio de apariciones, sino de señales y presagios. Las luces que bailan en los bosques, los susurros entre las rocas, los olores inexplicables de flores marchitas, todo ello contribuye a una atmósfera donde la lógica cede ante el asombro y la intuición. Lo que llamamos realidad es solo una capa, escribe, y debajo de ella, un mundo que se resiste a ser olvidado. Esta idea resuena con muchas tradiciones culturales en todo el mundo, donde lo sobrenatural no se entiende como algo separado o antagónico, sino como parte integral de la existencia.
En la literatura latinoamericana, por ejemplo, el realismo mágico de autores como Gabriel García Márquez muestra cómo lo fantástico puede convivir con lo cotidiano sin que la línea entre ambos se rompa. En El pálido visitante, esa convivencia es una forma de sabiduría ancestral, una herencia que enseña a mirar más allá y a aceptar que la realidad tiene muchas capas. Los habitantes de Galicia no siempre explican sus encuentros, los viven, los sienten y los respetan. Para cerrar esta sección, el autor nos invita a caminar esa frontera con él, a reconocer que no todo se puede tocar ni medir, y que el mundo es un lugar más misterioso y complejo de lo que parece. La experiencia de quienes ven lo inexplicable no es solo un miedo que superar, sino una llamada a comprender que la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, están eternamente entrelazados, a veces en un susurro, a veces en una sombra que aparece y desaparece, como un visitante pálido que no se queda, pero que nunca se va del todo. 4. Avisos concretos y aparición de figuras reconocibles. Apariciones más definidas, rostros, figuras humanas conocidas o espíritus familiares. En esta parte del libro, José María Castroviejo nos sumerge en relatos donde lo invisible toma forma más precisa. Donde las apariciones dejan de ser simples luces o sombras para manifestarse en figuras humanas reconocibles. Estos encuentros con rostros conocidos, a veces seres queridos ya fallecidos, se presentan como mensajes claros, avisos que anuncian sucesos próximos o la cercanía de la muerte, convirtiéndose en un fenómeno íntimo y profundamente humano. Uno de los primeros testimonios nos llega desde el pueblo de Laxe, donde Carmen, una mujer ya entrada en años, vivió una experiencia que la marcó para siempre. Relata que en la madrugada, cuando la casa aún estaba en silencio, vio la figura de su padre, quien había fallecido varios meses antes. Lo reconocí al instante, dice ella, con su vieja boina y ese paso lento que siempre tenía. No era un sueño ni una ilusión pasajera, sino una presencia que permaneció varios minutos, sentada a los pies de su cama, en completo silencio. Carmen sintió una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida, pero también una paz profunda. No me dijo nada, confesó, pero en su mirada había un mensaje que no necesitaba palabras. Este tipo de aparición no solo confirma la cercanía del fallecimiento, sino que actúa como una despedida, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Castroviejo explica que estos avisos concretos suelen ser recibidos con una mezcla de temor y aceptación. En la aldea de Muxía, el caso de Pedro, un labrador, es un claro ejemplo. Pedro vio la imagen de su hermano fallecido, caminando por el sendero que conduce al monte. Mi hermano parecía tan real que podía jurar que lo iba a tocar, recuerda, pero al acercarme, se desvaneció como niebla. Para Pedro, esa aparición fue un aviso. Días después, su hermano sufrió un accidente fatal. Este tipo de encuentros, aunque dolorosos, tienen una función social y psicológica importante. Actúan como una especie de ritual de preparación para el duelo, dando a quienes los experimentan la oportunidad de aceptar lo inevitable con cierta anticipación. En este sentido, el fenómeno no solo es paranormal, sino también profundamente humano y cultural. Otra historia significativa es la de Doña Elvira, una anciana que vio la figura de su hija, desaparecida años atrás en el mar. La aparición tuvo lugar justo en el faro de Finisterre, un lugar cargado de simbolismo. Era mi hija, con su vestido azul, mirando hacia el horizonte, relata con voz temblorosa. No dijo palabra, solo me miró y se perdió en la niebla. Este encuentro le otorgó a Doña Elvira un cierre emocional, una respuesta que la razón no pudo darle. En estos relatos, la importancia del lugar también es crucial. Las figuras reconocibles suelen aparecer en sitios significativos, vinculados a la memoria y la historia personal. Este detalle aporta una dimensión casi sagrada a los encuentros, mostrando que el espacio y el recuerdo se entrelazan para dar sentido a lo inexplicable. Castroviejo subraya que estas manifestaciones son interpretadas de diferentes maneras por la comunidad. Algunos las ven como la prueba definitiva de que los muertos permanecen entre nosotros, mientras otros las aceptan como señales que nos preparan para el momento final. Esta doble mirada revela la riqueza cultural de Galicia, donde la tradición y el misterio conviven en armonía. Desde un punto de vista filosófico, estas apariciones pueden entenderse como una forma de lidiar con la finitud y el miedo a la muerte. Al mostrar rostros conocidos, el más allá se humaniza y se vuelve menos temible. El psicólogo Carl Jung habló sobre el arquetipo del ancestro como una figura que ayuda a conectar la vida con la muerte, y en Galicia, estas experiencias parecen encarnar esa idea. Por último, estos encuentros son también un testimonio del valor del recuerdo y el amor que trasciende la muerte. Los personajes como Carmen, Pedro y Doña Elvira no solo vieron figuras, sino que sintieron la presencia viva de sus seres queridos, una presencia que calma y acompaña en el tránsito, como señala el autor.
Así, esta sección nos invita a contemplar la muerte no como un final abrupto, sino como un proceso acompañado de señales y despedidas, donde lo invisible se hace visible y nos recuerda que el vínculo con quienes amamos nunca se rompe del todo. Reacciones y mudanzas en las percepciones de lo posible. En esta parte del libro, José María Castroviejo explora cómo las apariciones más definidas, aquellas en las que rostros familiares o figuras humanas reconocibles se manifiestan con claridad, impactan profundamente a quienes las experimentan y transforman su forma de entender lo que es posible. Los testimonios que recoge son elocuentes y, al mismo tiempo, conmovedores. En el pueblo de Camariñas, Manolo, un hombre acostumbrado a la vida sencilla y práctica del campo, narra con detalle el día en que vio a su padre fallecido. No fue una sombra ni un reflejo, lo vi con la camisa remangada, igual que en vida, caminando lentamente por el camino de tierra detrás de la iglesia, recuerda Manolo con voz firme. Esa visión le heló la sangre, pero también le dejó una inquietante certeza. Nunca más volví a pensar que la muerte era un punto final. Para Manolo y otros como él, estas apariciones revelaron que las fronteras de la realidad son más porosas de lo que creían. Lo que antes se consideraba imposible, inexplicable o mera superstición, se convierte en una experiencia tangible que desafía el escepticismo cotidiano. Cuando vi a mi padre, supe que había algo más allá de la vida que nos cuenta la ciencia, confiesa. Castroviejo también recoge la historia de Teresa, una mujer que, en una madrugada tormentosa, vio la figura de su hermana en el umbral de su casa. La aparición, descrita con detalles nítidos, llevó a Teresa a reconsiderar muchas creencias personales. No es que quisiera creer, dice, es que ya no podía negar lo que mis ojos veían. Para ella, ese encuentro fue una mudanza interna, un cambio radical en la percepción de lo posible. Estos relatos reflejan cómo las apariciones reconocibles no solo comunican mensajes o presagian acontecimientos, sino que también provocan una transformación en quienes las presencian. La experiencia mueve a cuestionar las limitaciones de la realidad objetiva y abre una puerta hacia un mundo donde la muerte no es ausencia, sino presencia de otra forma. El autor, a través de estas narraciones, plantea que estas vivencias, más que ser simples episodios aislados, forman parte de un proceso colectivo y personal de aceptación y resignificación. La comunidad gallega, con su fuerte arraigo en tradiciones ancestrales, recibe estas manifestaciones con un respeto que va más allá del miedo o la incredulidad. Esta transformación en la percepción puede compararse con lo que en psicología se conoce como experiencias transformadoras, que alteran la visión del mundo y del yo. En literatura, esta frontera también es explorada en obras como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde lo mágico y lo real conviven sin contradicción, haciendo que lo imposible sea parte del relato cotidiano. Por otro lado, estas apariciones tienen un papel social y espiritual importante. Funcionan como un puente entre vivos y muertos, ofreciendo consuelo y una forma de lidiar con el dolor y la pérdida. Para muchos, como Pilar, otra testigo que vio a su esposo ya fallecido, es un alivio saber que no estamos solos, que la separación no es definitiva. Sin embargo, no todos reaccionan igual. Hay quienes se sienten perturbados, atrapados en un dilema entre la razón y la experiencia personal. El miedo y la angustia son emociones frecuentes, pero también aparecen la esperanza y la fe renovada. Estas reacciones complejas muestran la riqueza y profundidad del fenómeno. Finalmente, Castroviejo sugiere que estas mudanzas en la percepción de lo posible no solo afectan al individuo, sino que también configuran una cosmovisión donde lo visible y lo invisible se entrelazan, ampliando el sentido de la existencia y desafiando las certezas establecidas. En suma, esta sección revela cómo las apariciones concretas y reconocibles actúan como agentes de cambio en las creencias y emociones de quienes las viven, demostrando que, en Galicia, el pálido visitante no solo es un presagio, sino también un maestro que invita a mirar más allá de lo evidente y a aceptar la presencia continua de lo inexplicable en la vida cotidiana. Tensiones morales, consuelo o advertencia anticipada. En esta parte de El pálido visitante, José María Castroviejo nos introduce en un ámbito donde las apariciones ya no son solo imágenes fugaces, sino figuras claras y reconocibles que se presentan ante los vivos con un propósito: ser consuelo para algunos, advertencia para otros. Estas manifestaciones generan intensas tensiones morales, un delicado equilibrio entre el alivio que ofrece la presencia de un ser querido y el temor o inquietud que provoca la anticipación de un desenlace fatal. El libro relata el caso de Antón, un hombre que vio a su madre fallecida sentada en la sala de su casa, con la expresión serena que siempre tuvo en vida. No podía dejar de mirarla, confiesa Antón, y aunque sabía que no estaba allí en cuerpo, su presencia me daba una paz que nunca imaginé. Para Antón, esa aparición fue un bálsamo en medio de la tristeza, un consuelo que le ayudó a enfrentar el duelo. La figura de su madre no habló, pero su silencio era un mensaje claro: no temáis, estoy cerca. Sin embargo,
Otras experiencias recogidas en esta sección presentan un contraste. En la aldea de Vimianzo, Maruxa vivió un encuentro que le sembró temor y la llevó a una profunda reflexión. La aparición de su hermano, conocido por todos en el pueblo y recientemente fallecido, se mostró con un rostro grave y advirtiendo sin palabras: «Sé que vendrán tiempos difíciles», decía la mirada que ella jamás olvidó. Para Maruxa, esta aparición fue una advertencia anticipada, un aviso que le obligó a replantearse decisiones y actitudes en su vida. Esta dualidad, consuelo o advertencia, provoca una tensión moral en los protagonistas, quienes deben decidir cómo interpretar el mensaje. En muchos casos, como bien apunta Castroviejo, la aparición funciona como un puente para meditar sobre el destino, la justicia y la responsabilidad personal. No siempre lo que vemos es un regalo, reflexiona el autor, a veces es un llamado a cambiar antes de que sea demasiado tarde. El relato de Soan es paradigmático en este sentido. Al ver la figura de su padre, que había muerto años atrás, Soan sintió primero un alivio inmenso, pero luego fue presa de una inquietud creciente. Su rostro me hablaba de arrepentimientos y de caminos no recorridos, recuerda. Esa experiencia lo llevó a un profundo examen de conciencia, una llamada ética que transformó su forma de vivir. En estas tensiones morales se refleja también la complejidad de la naturaleza humana, el deseo de consuelo frente al miedo a la verdad, la esperanza frente a la responsabilidad. Castroviejo muestra que la muerte, a través de estos avisos, se convierte en un espejo donde se reflejan no solo los vínculos afectivos, sino también las decisiones y el peso de la conciencia. Desde una mirada filosófica, estas apariciones pueden verse como manifestaciones de la moralidad espectral que propone la tradición gallega, donde el mundo de los muertos influye directamente en el mundo de los vivos, no solo para aliviar, sino también para exigir. La línea entre el consuelo y la advertencia es tenue, pero decisiva. Algunos personajes, como Marta, optan por interpretar estas visitas como un acto de amor mayor, un gesto que les permite aceptar la muerte y encontrar paz interior. Otros, en cambio, sienten la carga de una misión, un compromiso ético que implica cambio y acción. Este fenómeno, tan profundamente arraigado en la cultura popular gallega, revela cómo las experiencias sobrenaturales funcionan también como un sistema moral viviente, que influye en el comportamiento, la comunidad y la espiritualidad. Finalmente, Castroviejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar estos mensajes, sean de consuelo o advertencia, como parte de un diálogo continuo entre la vida y la muerte, que trasciende el miedo y se abre a la comprensión y transformación. En suma, esta sección revela que las apariciones reconocibles no solo son signos del más allá, sino también detonantes de profundas tensiones morales, que invitan a la reflexión, al cambio y al entendimiento del misterio que envuelve el final y el sentido de nuestra existencia. 5. Casos de advertencia previa a la muerte. Relatos donde el aviso culmina en un suceso trágico. En esta parte del libro, José María Castroviejo nos adentra en las historias más impactantes y desgarradoras, donde los avisos o presencias no solo son manifestaciones sobrenaturales, sino verdaderos presagios que anuncian un final trágico e inevitable. Estos relatos, narrados con un tono sobrio y cargado de emoción, muestran cómo en la cultura gallega la frontera entre lo visible y lo invisible se convierte en un umbral donde la vida y la muerte dialogan de forma inquietante. Uno de los primeros casos expuestos es el de Luis, un hombre robusto y de carácter fuerte, conocido en su aldea por su labor en el mar. Luis experimentó una visión inquietante días antes de su fallecimiento. Según relata su esposa, Marina, Luis apareció una noche con la mirada perdida, y dijo que había visto a un hombre pálido con ojos vacíos que caminaba entre las rocas, y que le había señalado el camino a seguir. La descripción del hombre pálido no era solo una figura cualquiera, sino un visitante que en el folclore local representa la cercanía de la muerte. Luis nunca mencionó ese episodio a nadie más, pero esa noche no pudo dormir, y su corazón no aguantó más. Lo que hace especialmente intenso este relato es la conexión directa entre el aviso y la tragedia que le siguió. Luis murió en un accidente marítimo pocos días después, justo en la zona que le había indicado aquella visión. Este suceso dejó una profunda marca en la comunidad, que lo interpretó como un mensaje que, aunque aterrador, fue también una forma de preparar a quienes quedaban para afrontar la pérdida. En otro relato, el de Catalina, la presencia de su hermano fallecido en circunstancias violentas se materializó en una aparición nocturna. Catalina describió que él venía a advertirme, con un gesto triste, sin palabras, solo un silencio que decía: «Prepárate». La anticipación de la muerte provocó en Catalina una mezcla de miedo y resignación. Finalmente, días después, la tragedia golpeó a la familia con la noticia del fallecimiento de un ser querido, confirmando la severidad del aviso.
Este episodio refleja una dimensión donde el aviso no es un simple fenómeno sino un acto profundo de conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, marcado por un fuerte contenido emocional y moral. Castroviejo explica que en estos casos el pálido visitante no es solo un espectro errante, sino un emisario que cumple una función terrible y necesaria. La muerte aquí no es un misterio lejano sino una presencia tangible que se anuncia con suficiente claridad para que el mensaje no se pierda. A través de estos relatos, el autor subraya que la muerte no llega de improviso sino que en el folclore gallego es precedida por señales que los vivos deben reconocer y respetar. Una reflexión profunda surge al notar cómo estas advertencias afectan a quienes las reciben. Algunos personajes, como Domingo, intentaron ignorar el aviso, sumergiéndose en la negación, solo para enfrentar el suceso fatal sin consuelo. Otros, en cambio, adoptaron una postura más espiritual o resignada, aceptando el mensaje como una forma de cerrar ciclos o acercarse a la verdad última. Estos relatos ponen en evidencia una verdad universal, expresada con delicadeza en las palabras de Castroviejo: la muerte, aunque inevitable, puede ser también una enseñanza. Su anticipación un acto de misericordia o justicia. Esta idea invita a contemplar la muerte no solo como final, sino como parte de un proceso en el que la tradición y el misterio se entrelazan para otorgar sentido a lo inexplicable. Por último, cabe destacar que la carga emocional de estas experiencias no solo afecta a los directamente involucrados, sino que reverbera en toda la comunidad. En pueblos donde todos se conocen, estas señales se transmiten con un respeto reverencial. Y el suceso trágico se transforma en un momento de reflexión colectiva sobre la fragilidad de la vida y el valor de estar atentos a los mensajes del más allá. En suma, esta sección de El pálido visitante es una inmersión profunda en el mundo de las advertencias previas a la muerte, donde el terror, la esperanza, el respeto y la resignación conviven en un relato que emociona y hace pensar, mostrando la compleja relación entre el ser humano y su destino inevitable. Vida y muerte conectadas. Sabían que esto iba a pasar. En esta sección, José María Castroviejo nos sumerge en relatos profundamente humanos y conmovedores donde la delgada línea entre la vida y la muerte parece desvanecerse. Aquí, los personajes no solo reciben señales o apariciones, sino que viven una experiencia en la que se percibe una conexión tan intensa y clara con la muerte que muchos sienten, incluso antes del desenlace fatal. Que sabían que esto iba a pasar. Uno de los testimonios más conmovedores es el de Rosendo, un anciano pescador, conocido por su sabiduría popular y su temple sereno. En sus últimos días, Rosendo comenzó a notar ciertas presencias en su casa, sombras que lo acompañaban silenciosas pero constantes. Su esposa, Clara, recuerda cómo él miraba al vacío con una tristeza profunda, y a veces susurraba: no hay prisa, pero esto ya se ha decidido. Este reconocimiento tácito de su destino, lejos de llenarlos de desesperación, fue recibido con una mezcla de respeto y aceptación. La narración de Castroviejo enfatiza esta aceptación como un fenómeno profundamente ligado a la tradición gallega, donde la muerte no es un enemigo, sino un visitante que se anuncia para preparar el alma y a los vivos. En el relato de Rosendo, la figura del pálido visitante es un símbolo de ese vínculo inevitable, una presencia que no necesita palabras para transmitir su mensaje. Cuando la muerte se acerca, no siempre grita. A veces susurra, y el que sabe escuchar, la entiende. En otra historia, la de Ángela y su hijo Manuel, el aviso previo a la tragedia toma una forma más concreta y dolorosa. Ángela contó cómo, en las noches previas a la fatalidad, Manuel tenía sueños inquietantes en los que veía a un hombre con rostro blanco que le indicaba que debía cuidarse. La madre no pudo evitar sentir que él sabía, en algún lugar de su interior, que el destino ya lo esperaba. La mezcla de amor maternal y temor ante lo inevitable impregna cada palabra de Ángela, mostrando cómo el aviso es también una carga emocional insoportable. Estos relatos, cargados de emociones intensas, permiten reflexionar sobre la idea de que la muerte, aunque temida, es una parte reconocida y aceptada en el tejido social y espiritual de Galicia. Los personajes sabían que esto iba a pasar, porque en su cultura se reconoce que la vida y la muerte están entrelazadas, casi como un diálogo silencioso y respetuoso. Castroviejo nos invita a contemplar esta relación no solo desde el miedo, sino también desde la serenidad que puede traer el conocimiento y la aceptación. En sus palabras, el aviso no es una condena, sino una forma de preparación, un modo en que la vida conversa con su fin inevitable. Esta perspectiva, lejos de ser mórbida, resulta reconfortante, pues sugiere que el ser humano puede encontrar sentido y calma incluso frente a lo desconocido. Finalmente, la sección destaca cómo estas experiencias no solo afectan al individuo que recibe el aviso, sino a toda la comunidad que comparte el peso de la anticipación y el duelo. En estas historias, el pálido visitante se convierte en un puente entre la realidad tangible y lo espiritual, entre la vida cotidiana y la eternidad, dejando una huella imborrable en quienes tienen el valor de escuchar y sentir. En esta parte del relato,
José María Castroviejo nos adentra en historias donde la muerte no solo se anuncia con una presencia misteriosa, sino que despierta en los protagonistas un abanico complejo de emociones humanas, especialmente vinculadas a dilemas éticos y existenciales. Aquí, la anticipación del fin trae consigo sentimientos que van desde la resignación tranquila hasta una profunda culpa, pasando por la aceptación que, en muchos casos, parece otorgar una extraña paz. Uno de los relatos centrales gira en torno a Esteban, un hombre marcado por decisiones pasadas y con una conciencia que no le permite escapar al peso de sus actos. Castroviejo narra cómo Esteban comenzó a experimentar la visita del pálido visitante como un aviso ineludible. Sentí una sombra detrás de mí que no podía ignorar, un susurro que me decía que el tiempo ya estaba contado. Esta presencia no era solo un espectro, sino un espejo de su culpa acumulada, de aquellas acciones que habían dejado cicatrices no solo en él sino en quienes lo rodeaban. El autor profundiza en la dimensión moral de esta experiencia. La muerte, cuando avisa, no solo lleva el final, también hace un llamado a la conciencia. Esteban, en sus últimos días, se enfrenta a una doble lucha, la aceptación de lo inevitable y el tormento interno por las heridas que no supo sanar. Este relato ejemplifica cómo la advertencia previa a la muerte se convierte en un espacio para la reflexión profunda sobre el bien y el mal, y la responsabilidad que se carga en vida. En contraste, Marina, una mujer que recibe la visita del pálido visitante tras la pérdida de un hijo, encarna la resignación, pero también una aceptación serena. En sus encuentros con esa presencia, no hay miedo, solo un entendimiento silencioso, como si el destino le susurrara que no hay lucha posible. Marina simboliza a quienes, frente a la muerte anunciada, encuentran en la entrega una forma de libertad y calma. Aquí, Castroviejo sugiere que la aceptación no es pasividad, sino un acto ético que permite reconciliarse con el misterio último de la vida. Este contraste entre culpa y resignación abre un diálogo más amplio sobre cómo los humanos enfrentan su fin, revelando la complejidad de emociones que transitan en ese umbral. La narrativa recuerda, en ciertos pasajes, a la obra de Kafka, donde la inevitabilidad del destino se entrelaza con la angustia moral, pero también a la filosofía estoica, que enseña a aceptar aquello que no se puede cambiar con serenidad y valentía. Finalmente, Castroviejo refleja cómo estas advertencias previas no solo afectan a los individuos, sino a sus familias y comunidades, generando un ambiente cargado de tensión, esperanza y temor. En palabras del autor, cuando la muerte llama, no solo se lleva a quien parte, también transforma a quienes quedan. Esta sección invita a pensar que la muerte, antes que un final abrupto, es un proceso ético y existencial que cuestiona el sentido de la vida, el valor de la responsabilidad y la posibilidad de reconciliación. 6. Apariciones colectivas o sucesiones de avisos. En esta sección, José María Castroviejo nos lleva a explorar un fenómeno fascinante y a la vez inquietante, la presencia simultánea o sucesiva del pálido visitante entre varias personas que, aunque separadas físicamente, comparten una misma experiencia. No se trata ya de una aparición solitaria ni de un encuentro aislado, sino de un tejido colectivo de avisos que sacuden a toda una comunidad, como si el tiempo y el espacio se diluyeran para conectar a vecinos, familiares y testigos a través de señales similares. El relato comienza en un pequeño pueblo donde la noticia de las apariciones comienza a circular no por un solo testigo, sino por múltiples vecinos que relatan haber visto sombras tenues y figuras vagas en distintas casas y momentos. Castroviejo describe con delicadeza cómo la misma silueta blanquecina parecía flotar, a la vez, sobre tejados distantes y detrás de ventanas cerradas, creando una atmósfera densa y compartida de misterio. Esta simultaneidad no solo amplifica el impacto, sino que genera una especie de psicosis colectiva que no puede ignorarse. Uno de los casos más reveladores involucra a la familia Álvarez, en la que la abuela, el hijo y la nieta experimentan, cada uno por separado, la visita de la misma figura reconocible. Un hombre pálido con mirada melancólica, que todos identifican como un familiar fallecido años atrás. Era como si el tiempo nos pusiera a prueba, y ese espectro insistiera en recordarnos que, el pasado no se olvida, y la muerte, aunque lejana, siempre vuelve, confiesa la nieta en su narración. Aquí, la conexión entre generaciones subraya una tensión entre la memoria, el duelo y la presencia casi tangible de lo inexplicable. La simultaneidad de las visiones suscita en los personajes una mezcla compleja de miedo y consuelo. Por un lado, algunos vecinos sienten una especie de advertencia colectiva, un mensaje que parece anticipar sucesos que están por ocurrir. Por otro, para la familia Álvarez y otros, la presencia tiene un carácter más bien protector, una especie de abrazo espectral que acompaña el tránsito de sus seres queridos hacia el final. Castroviejo capta con maestría esta dualidad, no sabemos si huir o esperar, pero en ese no saber reside el poder del visitante. Es interesante notar cómo el autor también introduce relatos de personas que, aunque no ven al pálido visitante directamente, perciben sus efectos a través de sucesos inusuales,
sonidos inexplicables, cambios repentinos en la temperatura o animales inquietos, que se suceden a lo largo de días o semanas en varios puntos del pueblo. Este encadenamiento de avisos refuerza la idea de una presencia que trasciende el contacto físico y abre un espacio para la reflexión sobre cómo la percepción humana puede sintonizar con realidades que escapan a lo tangible. Esta narrativa recuerda, en cierto modo, episodios de fenómenos colectivos estudiados en la vida real, como las llamadas visiones compartidas o experiencias en grupos que, desde la psicología social, se interpretan tanto como manifestaciones del inconsciente colectivo como posibles señales de un misterio aún no comprendido. Castroviejo no da respuestas definitivas, sino que invita a sentir ese umbral donde la realidad se vuelve maleable y donde el miedo y la esperanza se funden en la experiencia humana. Finalmente, la sección concluye con una reflexión sobre el impacto social de estos avisos. Cuando una sombra cruza no una, sino muchas ventanas, la comunidad entera queda suspendida en un limbo de espera y vigilancia, conscientes de que algo más allá de lo visible está en juego. Es en esta tensión compartida donde el pálido visitante deja su huella más profunda, transformando no solo a quienes lo ven, sino también a quienes escuchan, creen o temen. En esta parte, el autor nos sumerge en la dinámica profunda y casi inevitable que sucede en las comunidades pequeñas cuando una historia extraña y perturbadora comienza a circular. No es solo la presencia o la visión del pálido visitante lo que marca esta etapa, sino cómo ese fenómeno se convierte en un eco que resuena en cada rincón del pueblo, transmitiéndose de boca en boca, expandiéndose como una sombra invisible pero palpable que todos sienten crecer. Desde el inicio, Castroviejo detalla con delicadeza cómo la noticia, ligera al principio, como un susurro, se fue convirtiendo en un murmullo insistente que nadie podía ignorar. Los vecinos, reunidos en las plazas, en las puertas de las casas o en el único bar del pueblo, comparten sus relatos con una mezcla de asombro y temor. Cada testimonio aporta un matiz nuevo, una nueva pieza al rompecabezas invisible del visitante. Así, la historia se vuelve viral, sin teléfonos ni redes sociales, pero con la potencia del boca a boca y la cercanía de quienes viven con la intimidad de los días compartidos. Entre los personajes que emergen en esta narrativa colectiva están Manuel, el carnicero, que afirma haber visto una figura tan pálida y silenciosa como la muerte misma, y Elena, la maestra del pueblo, que recuerda cómo sus alumnos hablaron nerviosos de sombras que se deslizaban en la noche. No era solo lo que veíamos, sino lo que temíamos que pudiera venir después, dice Elena, reflejando ese sentimiento de angustia colectiva que va más allá de la simple curiosidad. La viralidad del miedo no solo contagia, sino que también modifica la percepción de la realidad. En una escena muy evocadora, Castroviejo describe cómo los pasos en la noche se multiplicaban en la mente de todos, aunque en el silencio no se oyera nada, mostrando cómo el miedo puede crear ecos y espejismos en la mente humana, una especie de amplificación interna que transforma lo cotidiano en un escenario de suspense. Este fenómeno recuerda, por su naturaleza, a relatos de otras culturas y épocas donde la oralidad es el medio para preservar historias y leyendas que unen a la comunidad, pero también la ponen en alerta. Es como un rito social que refleja tanto la necesidad humana de comprender lo desconocido como la propensión a la ansiedad cuando lo inexplicable invade la vida diaria. Castroviejo no omite señalar las consecuencias de esta viralidad. El pueblo queda atrapado en una telaraña de miradas desconfiadas, puertas cerradas y noches en vela, donde la presencia del pálido visitante ya no es solo un rumor, sino un factor que altera la vida misma. La historia, al propagarse, se convierte en un agente activo, una fuerza que alimenta la psique colectiva y que revela como en los espacios pequeños, donde todos se conocen, las emociones y las creencias pueden adquirir un peso mucho mayor. En suma, esta sección nos muestra el poder del relato compartido, la manera en que el miedo se contagia con la misma rapidez que una enfermedad, y como una historia, por extraña que sea, puede transformar para siempre la convivencia y la percepción de lo real en un lugar pequeño, recordándonos que las leyendas y las sombras tienen vida propia cuando las manos y las voces humanas las mantienen vivas. En esta sección, Castroviejo nos invita a explorar un fenómeno fascinante. La diferencia y a la vez la convergencia entre lo que se vive de manera íntima y personal frente a lo que se experimenta colectivamente cuando el pálido visitante se manifiesta en un pueblo. Aquí la historia cobra profundidad porque se entrelazan las vivencias de individuos y la memoria compartida de toda una comunidad. El relato arranca con la voz de varios personajes, quienes narran sus encuentros con la presencia espectral, cada uno con su propia interpretación y carga emocional. Por ejemplo, María, una vecina solitaria, confiesa que cuando la vi, sentí un frío que no era solo del aire, sino que calaba en lo más hondo de mi ser. Ella representa esa experiencia personal, casi íntima, donde el encuentro con lo inexplicable toca las fibras más sensibles de la persona, aislándola incluso en medio de la multitud. A contrapunto,
el autor describe cómo esa misma aparición, vivida por muchos en distintos hogares y calles, se convierte en un fenómeno comunitario que se recoge en conversaciones y en el diario común del pueblo. Joaquín, el herrero, dice que aunque cada uno cuenta su historia, al final todos terminamos hablando de lo mismo, como si viviéramos un mismo sueño o una misma pesadilla. Esta comparación entre lo personal y lo colectivo revela una tensión palpable, mientras en lo individual el miedo, la angustia o el consuelo se sienten de modo visceral y único. En el ámbito comunitario esas emociones se moldean, se transmiten y a veces se amplifican, generando un cuerpo de memoria compartida que no solo refleja la realidad, sino que la transforma. Un momento particularmente evocador ocurre cuando se narra cómo, después de las primeras apariciones, la percepción colectiva empieza a alterar hasta las actividades más rutinarias. Las miradas se cruzaban, buscando en el otro una confirmación o una negación, dice Castroviejo, y aquí vemos cómo el miedo individual se contagia y se convierte en un fenómeno social. Este fenómeno recuerda la manera en que en la vida real las comunidades pequeñas pueden experimentar momentos de histeria colectiva o sensaciones compartidas que, aunque parten de experiencias individuales, se amalgaman en una verdad común. En esta dinámica se advierte también un componente filosófico. ¿Qué es lo real? ¿Lo que ve uno solo o lo que cree la mayoría? Castroviejo, con sutileza, nos plantea que la realidad puede ser múltiple y que las apariciones del pálido visitante no son solo eventos sobrenaturales, sino espejos que reflejan los miedos y esperanzas tanto de la persona como de la comunidad. En palabras del propio libro, la frontera entre lo vivido y lo contado se difumina hasta que ya no se sabe dónde termina uno y empieza el otro. Esta reflexión invita a pensar que la experiencia humana, con su carga de misterio, no puede reducirse a lo meramente objetivo o subjetivo, sino que es un tejido donde ambas dimensiones se cruzan. Las apariciones, entonces, funcionan como catalizadores que revelan la complejidad de esa convivencia entre lo privado y lo público. Finalmente, la sección concluye mostrando cómo esa doble experiencia, personal y colectiva, puede traer tanto consuelo como inquietud, un recordatorio de que las historias que nos contamos, sean de fantasmas o de vida cotidiana, tienen el poder de construir o de derribar el sentido mismo de nuestra realidad compartida. La visión de Castroviejo como narrador que también interpreta los hechos. ¿Qué quiere decirnos esto? Al llegar a la parte final de esta obra, José María Castroviejo se posiciona no solo como un recopilador de relatos, sino como un narrador profundo que intenta desentrañar el significado detrás de los sucesos que ha expuesto. En esta sección, titulada Reflexiones del autor y cierre moral, la voz de Castroviejo se vuelve más introspectiva y filosófica, invitándonos a contemplar qué mensaje esencial guarda el pálido visitante y qué lecciones podemos extraer de estos encuentros con lo inexplicable. Castroviejo comienza reconociendo que estas historias no solo son ecos de un miedo ancestral, sino también un espejo de nuestras propias dudas y temores más íntimos. En este punto, subraya la función de las apariciones como manifestaciones que, más allá de asustar, confrontan a los seres humanos con la realidad última de la vida y la muerte. Así, el pálido visitante no es solo una sombra fantasmal, sino un símbolo poderoso de la finitud y de la conexión invisible entre quienes partieron y los que permanecen. El autor analiza cómo estas experiencias suelen provocar en las personas un abanico de reacciones éticas y existenciales: resignación, culpa, aceptación. Sentimientos que se entrecruzan en un torbellino difícil de ordenar. Aquí menciona personajes como María y Joaquín, quienes en relatos anteriores mostraron diferentes maneras de enfrentar la presencia espectral, reflejando en ellos esa lucha interna entre el deseo de comprender y la incertidumbre sobre lo desconocido. Castroviejo plantea que el pálido visitante funciona como una especie de mensaje en clave, una advertencia o un consuelo, dependiendo del contexto y del estado del alma del receptor. El autor invita a pensar que esas apariciones no son meras supersticiones o fantasmas sin sustancia, sino que son como fragmentos de una verdad que la mente humana apenas puede asir, pero que resuena en lo profundo de nuestro ser. En un pasaje especialmente sugerente, el autor señala que al relatar estas experiencias, se teje una trama donde lo personal y lo universal convergen, y donde el miedo se transmuta en una forma de sabiduría. Esta frase invita a reflexionar sobre cómo la humanidad, a lo largo de la historia, ha utilizado relatos similares para construir su propio sentido de la vida y la muerte, para dar forma a lo intangible a través de la narrativa. Además, Castroviejo hace una conexión con la realidad cotidiana y la experiencia humana común, al decir que aunque parezca que el pálido visitante habita en un mundo lejano, sus mensajes tocan las fibras más cercanas a nuestro corazón, la necesidad de reconciliarnos con lo inevitable y encontrar paz en la incertidumbre. Esta observación no solo humaniza las historias, sino que también abre una puerta hacia una interpretación espiritual, donde el miedo a la muerte puede transformarse en aceptación serena. Para cerrar,
El autor sugiere que el verdadero valor de estos relatos radica en su capacidad para recordarnos que la vida y la muerte son dos caras inseparables de un mismo misterio. Y que enfrentar ese misterio con valentía es quizá el acto más humano que podemos realizar. Así, el pálido visitante se convierte en un símbolo, no solo de lo sobrenatural, sino de la experiencia humana universal. En suma, Castroviejo nos deja con una invitación clara y profunda: no temamos al visitante pálido, pues en su presencia se esconde la oportunidad de entendernos mejor a nosotros mismos y de reconciliarnos con el destino que a todos nos aguarda. Esta reflexión final no solo da un cierre moral al libro, sino que también nos invita a mirar más allá del miedo y la superstición, hacia una comprensión más amplia y enriquecedora del misterio de la existencia. Castroviejo se sumerge en una reflexión profunda y abierta sobre las posibles interpretaciones que se pueden atribuir a las apariciones del pálido visitante, esos avisos misteriosos que recorren pueblos y almas, dejando una estela de miedo y a la vez de asombro. El autor no pretende dar una respuesta definitiva, sino abrir el abanico de significados que pueden tener estos fenómenos, invitándonos a explorar distintas dimensiones de la experiencia humana. Castroviejo comienza explicando que, para algunos, estas manifestaciones son avisos divinos, señales enviadas desde un más allá consciente que busca advertirnos y preparar el espíritu. Esta idea resuena especialmente en contextos rurales o tradicionales, donde la religión y la espiritualidad están profundamente arraigadas en la vida cotidiana. En estos relatos, el pálido visitante aparece como un mensajero que anuncia lo inevitable con una mezcla de compasión y severidad, una especie de puente entre lo terrenal y lo celestial. Personajes como Doña Teresa y el cura Padre Mateo personifican esta mirada, interpretando las apariciones con devoción y temor reverente. No obstante, Castroviejo también señala que estas experiencias pueden entenderse desde una perspectiva más científica o psicológica. En este sentido, el pálido visitante se vuelve un fenómeno psíquico, una manifestación de la mente humana afectada por el estrés, el dolor o el duelo, donde la frontera entre la realidad y la percepción se vuelve difusa. Aquí la figura de José Luis, un médico que aparece en varios relatos, cobra importancia, pues trata de explicar los avisos como sombras proyectadas por el alma que lucha por asimilar la pérdida o la proximidad de la muerte. Esta interpretación ofrece un consuelo racional y permite comprender el fenómeno sin necesidad de recurrir al misterio sobrenatural. Finalmente, el autor se detiene en la fuerza de la tradición cultural, en cómo estas historias no solo transmiten miedo, sino que preservan la memoria colectiva y las normas sociales que regulan el respeto a la vida y la muerte. En pueblos pequeños, donde las voces se cruzan de boca en boca, el relato del visitante pálido funciona como un ritual que reafirma vínculos comunitarios y valores compartidos. Castroviejo menciona la importancia de figuras como la abuela Rosario, cuyo testimonio, cargado de sabiduría popular, recuerda que lo contado no es solo un susto, sino una forma de estar preparados para lo desconocido. Aquí la narración se convierte en un acto social, un mecanismo para enfrentar el miedo de manera compartida. En medio de estas posibles interpretaciones, el autor reflexiona con una mirada integradora: quizás el pálido visitante es todo eso a la vez. Un símbolo que desafía nuestra necesidad de certezas y nos invita a aceptar la complejidad de la existencia. Así, se revela como un espejo donde confluyen lo divino, lo psicológico y lo cultural, formando un mosaico que refleja la manera en que los seres humanos han intentado, a lo largo del tiempo, dar sentido a lo inexplicable. Castroviejo concluye con una invitación serena y profunda: más allá de nuestras creencias o dudas, estas historias nos recuerdan que la muerte, aunque inevitable, no debe ser un misterio que paralice, sino una realidad que ilumine nuestra vida con la urgencia de vivir con autenticidad y respeto. La voz del autor se suaviza aquí, dejando un espacio para la reflexión personal y colectiva, donde el pálido visitante ya no es solo un espectro, sino un maestro silencioso. Para cerrar, el autor añade que en su función narrativa, el pálido visitante actúa como un puente entre el miedo y la esperanza. Un llamado a mirar con valentía lo que todos tememos y a encontrar en ese temor la chispa que nos impulsa a valorar el presente. Esta última idea es el broche de oro que ofrece una conclusión moral, pero también humana y universal. Al llegar al cierre de El pálido visitante, José María Castroviejo adopta un tono pausado y meditativo, invitándonos a mirar más allá de los relatos y apariciones. Así el trasfondo más profundo que une a todos estos relatos, la condición humana frente a la finitud de la vida y el misterio insondable de la existencia. La muerte es ese visitante silencioso que no necesita anunciarse, pero que siempre llega, implacable y definitivo, escribe el autor, recordándonos que esa certeza compartida es el punto común que une a todos los personajes y pueblos que atraviesan sus historias. Castroviejo no se limita a describir apariciones o fenómenos extraños, más bien, a través de su mirada de narrador, nos hace partícipes de una reflexión esencial: la finitud. Ese límite que marca el final del camino para todos, no solo es un hecho biológico,
sino un enigma que inquieta al alma. El autor destaca cómo cada historia de aviso o presagio es también una manera de afrontar el misterio, ese gran desconocido que permanece velado incluso cuando creemos haberlo comprendido. En este sentido, personajes como la anciana Clara y el joven Manuel se convierten en ejemplos vivos de cómo se encara la muerte, ya sea con resignación, miedo o aceptación, pero siempre con un profundo respeto. En esta reflexión final, la memoria de los ausentes ocupa un lugar central. Castroviejo subraya que los relatos sobre el pálido visitante no son solo sobre la muerte que llega, sino sobre la huella que queda en quienes permanecen. La marca indeleble que esos encuentros dejan en la memoria colectiva y personal. Así, el autor nos recuerda que recordar a los que ya no están es, en esencia, mantener vivo ese misterio y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la vida que continúa. Cada historia contada, cada testimonio compartido, es un acto de resistencia contra el olvido, afirma con una voz que invita a la contemplación. Una idea que emerge con fuerza en esta parte es que, aunque el visitante es pálido y silencioso, su sombra es tan tangible como el amor o el miedo. Y a través de esa sombra se revela la fragilidad y la fortaleza humana al mismo tiempo. Castroviejo sugiere que la muerte, lejos de ser solo un final, es un portal hacia una memoria que trasciende el tiempo, un vínculo invisible entre los vivos y los que partieron. Además, el autor deja entrever una cierta belleza melancólica en esta aceptación del misterio, una invitación a vivir plenamente a pesar del temor o la incertidumbre. Saber que somos finitos nos impele a buscar significado en cada instante, a valorar la luz que nos queda antes del ocaso. Esta mirada filosófica conecta con tradiciones literarias que exploran la mortalidad, como el Macbeth de Shakespeare, donde la vida se presenta como una sombra que camina, un cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia, que no significa nada. Sin embargo, Castroviejo opta por un cierre menos desesperanzado, más abierto a la trascendencia y al recuerdo. Finalmente, este cierre moral invita a la empatía y a la solidaridad, la experiencia del pálido visitante, más allá de ser un relato de terror o superstición. Es un espejo donde todos podemos reconocernos en la fragilidad de nuestra existencia y en la necesidad de acompañar a los otros en sus últimos momentos. Porque en el fin, lo que permanece no es la ausencia, sino el amor que se niega a morir, concluye con voz cálida, dejando en el aire una sensación de respeto reverente y esperanza serena. El pálido visitante, obra que recoge relatos en torno a la figura de la muerte personificada y las señales que anticipan el desenlace fatal, se inscribe dentro de una tradición literaria y cultural que explora la relación ambivalente del ser humano con su finitud. En el momento de su publicación, a mediados del siglo pasado, la sociedad europea atravesaba un proceso de profundos cambios sociales y existenciales. El trauma colectivo causado por las guerras mundiales, la incertidumbre política y los avances tecnológicos que desafiaban la comprensión tradicional de la vida y la muerte crearon un caldo de cultivo donde relatos como los de Castroviejo resonaban con fuerza. El autor no solo reúne testimonios de apariciones y premoniciones, más bien, teje un mosaico que invita a la reflexión sobre el misterio insondable que rodea a la muerte y cómo ésta afecta tanto la experiencia individual como la colectiva. En este sentido, la obra dialoga con teorías clásicas y contemporáneas sobre el fenómeno de la muerte y la percepción psíquica. Por ejemplo, la idea de avisos previos y apariciones puede vincularse con los estudios en parapsicología y fenómenos liminales de la conciencia, que cuestionan los límites entre la realidad física y la percepción extrasensorial. Sin embargo, Castroviejo no se limita a una explicación científica o racionalista, su enfoque también reconoce la dimensión simbólica y cultural, recordándonos que el miedo y la memoria colectiva son tan reales como cualquier fenómeno tangible. Esta perspectiva está en sintonía con el pensamiento de filósofos como Maurice Merleau-Ponty, para quien la experiencia humana es siempre una mezcla de corporalidad, percepción y significado, y con teóricos del folclore que ven en los mitos y relatos un reflejo profundo de las ansiedades y esperanzas sociales. Así, El pálido visitante no es solo un libro de historias de terror o misterio, sino una exploración de cómo las comunidades se enfrentan a lo inevitable y cómo el recuerdo de los ausentes construye identidades y rituales. En contraste, algunos enfoques modernos críticos podrían considerar estas historias como manifestaciones del miedo colectivo, exacerbado por circunstancias sociales adversas, donde la viralidad del miedo actúa como mecanismo de cohesión y control social. Esta línea de pensamiento, influenciada por teorías sociológicas y psicológicas contemporáneas, interpretaría los avisos y apariciones como expresiones simbólicas que ayudan a las personas a procesar la ansiedad ante la muerte y la pérdida. En cuanto a la recepción del libro, El pálido visitante encontró un público receptivo entre quienes buscaban respuestas o consuelo frente a la muerte en un mundo que parecía acelerarse hacia lo desconocido.
La crítica literaria de la época valoró la capacidad de Castroviejo para capturar el tono popular y al mismo tiempo dotar a sus relatos de una carga emocional y moral que iba más allá del simple folclore. Algunos críticos, sin embargo, lo consideraron un libro menor dentro de la literatura española por su enfoque temático, aunque reconocido por su calidad narrativa y su valor antropológico. La vigencia de la obra persiste porque aborda una cuestión universal y atemporal, como la humanidad afronta su propio límite. En tiempos actuales, donde la ciencia ha avanzado mucho pero aún no puede disipar completamente el misterio de la muerte, la lectura de Castroviejo sigue invitando a un diálogo entre la razón y la emoción, entre la tradición y la modernidad. En un mundo hiperconectado, la viralidad del miedo que describe, el compartir de relatos como mecanismo social, encuentra nuevas formas en las redes digitales, mostrando que estas historias de antaño siguen vivas, adaptándose y reflejando nuestras inquietudes más profundas. En definitiva, El pálido visitante no solo es un compendio de relatos inquietantes, es una obra que ilumina el vínculo entre lo individual y lo colectivo, entre la vida y la muerte, entre el miedo y la memoria. Como tal, se convierte en un espejo donde la sociedad del siglo pasado, y la nuestra, podemos reconocernos y reflexionar sobre la condición humana y la eterna pregunta que nos une: ¿qué hay más allá del último suspiro? El pálido visitante es un recordatorio de que vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Pero nadie escapa de la última visita. Quizá lo importante no sea cuándo vendrá, sino cómo estamos viviendo hasta que llegue. ¿Has leído este cuento? ¿Sientes que la muerte puede representarse sin horror, solo con dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si te gustan las historias donde el silencio habla más fuerte que el grito. Y recuerda, cuando escuches un golpe suave en la puerta, pregúntate: ¿estás listo para abrir?